a un profesional de altísimo nivel que está realizando día a día este tipo de práctica. Realmente es un honor y un orgullo para nosotros poder departir con tan importante maestro. Asimismo, nos acompaña el doctor José Martín Arias Bustamante, que es médico cirujano de la Universidad de los Andes, ginecobstetra de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en reproducción humana de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Estudios de endocrinología ginecológica por la Universidad de La Plata, Argentina. Cursos de endoscopía ginecológica, histeroscopia, laparoscopía del Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas. Ginecólogo obstetra especialista en infertilidad de nuestra unidad de reproducción. El doctor Arias es un destacado ginecobstetra venezolano, infartólogo, y que ya lo hemos hecho parte ya de nuestro país. Pues nos honra a nosotros tener profesionales de ese nivel en nuestro Ecuador. Tenemos además al doctor Paul Guayasamín, que es el doctor en medicina por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la Universidad de La Habana, especialista en primer grado de Medicina General Integral por la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, y es especialista en primer grado en genética clínica por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Además, se desempeña como genetista del Hospital Ginecobstétrico Nueva Aurora y es genetista de nuestra unidad de reproducción. En este momento, a los asistentes les voy a solicitar que tengan la bondad de responder a unas preguntas de retroalimentación que se hacen antes de una exposición y que es un requisito que nos solicita la Universidad San Francisco, que como ustedes conocen, es una institución muy seria en cuanto a la parte académica. Son preguntas sencillas y que en este momento van a ser puestas a consideración de ustedes. Después de la charla, vamos a repetir estas preguntas y ustedes también tienen que responderlas con efecto de que se dé el cumplimiento pedagógico. Estimados doctores, la encuesta está ya disponible, pueden contestarla si gustan. Doctor, cuando guste, podemos cerrarla y compartirla. Quedo atento al flujo de la encuesta. Sí, si podemos mirar el flujo de la encuesta un momentito. Para compartirla tendría que cerrarla. ¿Me indica usted si quiere que ya la cerremos o continuamos recaudando datos? Bueno, podemos continuar recaudando datos y en el tiempo prudencial usted me indica para continuar. Perfecto. Démosle un minuto más a la audiencia. 7:22 la cerramos y compartimos resultados. Perfecto. Resultados disponibles, doctor. Perfecto.
Estamos observando los resultados que los vamos luego a correlacionar con los resultados, con las respuestas finales. Perfecto. Podemos continuar. Bien. Las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional han logrado un gran avance últimamente. Dentro de ellas, el diagnóstico genético preimplantacional no invasivo. Pero esto tiene una historia. Para Igenomics y generalmente para los laboratorios que se dedican a realizar este tipo de estudios, más o menos es desde hace 6 años para acá. Y ha tenido algunas etapas. En el 2018, la doctora María Vera hizo más bien un estudio de concepto. Y esto se publicó en el Human Reproduction en este año, y en el que consistía en evidenciar que en el medio de cultivo de los embriones se encontraba ADN, y en correlacionarlo a este ADN con las biopsias de trofoctodermo. En el 2019, la doctora Laura Renzi en Roma presentó un trabajo en el cual analiza la cantidad de ADN que se encuentra en el medio de cultivo en embriones de 5º, 6º y 7º día, y la implicación clínica que tienen ya para quienes hacen la transferencia embrionaria. En el 2020, en el Journal Americano de Ginecología y Obstetricia, se publica un estudio multicéntrico de varios centros en los cuales se estudia qué influencia tienen los incubadores, el estatus de los medios de cultivo, de los medios de cultivo, tanto que contienen a los embriones como el estatus de los incubadores. E igualmente se hace ya la correlación entre el ADN que se encuentra en el medio de cultivo, del trofoctodermo y de la masa celular interna. Entonces, miren ustedes, todas estas etapas se han superado y cada vez está más en uso este tipo de test, este tipo de examen. Pues actualmente vemos que ha aumentado mucho y las clínicas de reproducción solicitan cada vez más este tipo de examen. Nosotros conocemos que siempre vamos por la parte no invasiva, por la parte menos traumática. ¿Y qué mejor que de un embrión obtener su medio de cultivo en el cual se está segregando el ADN que él produce? Entonces está muy comprobado que este ADN es útil para realizar estudios. Y lo digo, cada vez se hacen estos estudios menos invasivos porque, por ejemplo, para el cáncer, como ustedes ven, se hacen estudios que realmente tienen mucha importancia clínica, que se los realiza en sangre. Igualmente nosotros, por ejemplo, ahora podemos saber a las 9, 10 semanas de gestación ya en el ADN materna el sexo fetal. E igualmente podemos saber cómo están los cromosomas, cómo se encuentra el estado cromosómico de este feto, de este embrión, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos realmente, con los nuevos avances, tener acceso al conocimiento del embrión que se va a transferir, en este caso, intraútero. Actualmente lo estamos utilizando a este examen para detectar y para conocer la patología embrionaria, qué embriones deben transferirse, qué posibilidades tiene de darnos un embarazo evolutivo, y sobre todo, no solo de embarazo, porque a la paciente le interesa no el embarazo en sí, pero sí le interesa tener un hijo vivo y tener un hijo sano. Aquí hay un aspecto muy importante. Por más pruebas que realicemos, nosotros estos estudios nos permiten acercarnos a la mejor calidad de ese recién nacido, pero sin embargo, no existe estudio garantizable de un 100% que nos dé una efectividad y que diga que realmente un recién nacido puede carecer de alguna patología, porque esta puede presentarlo posteriormente a los 7, 8 años, y eso estamos viendo en reproducción. Y naturalmente, toda la investigación va orientada hacia cada vez conocer de mejor manera la calidad embrionaria, viendo la concordancia de ADN, que esos términos nos va después a describir el doctor Damia Castellón, y la informatividad que tienen este tipo de estudios. Con este preámbulo, no me queda nada más que dar paso a la intervención de nuestro amigo, el doctor Castellón. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerles la invitación y la oportunidad que nos dan de poder mostrar nuestro trabajo, que siempre es de agradecer.
Y nada, a pesar de las horas, estoy muy feliz de estar con ustedes y nada, voy a intentar dar una visión general de qué es la técnica no invasiva para, que vamos a utilizar para analizar de forma indirectamente los embriones. Quiero agradecer al doctor Guamán por la invitación y nada, sin más preámbulos voy a empezar, voy a compartir la presentación. En la encuesta anterior ya he visto que eh, mucha gente ya sabe, ya tiene nociones de lo que es la técnica no invasiva, con permiso. Y eso es una cosa que me alegra, porque eso significa que es una técnica bastante nueva, es bastante reciente, ha ido acompañada del desarrollo de técnicas de análisis genético, pero es una técnica que ya es bien conocida por la gran mayoría de embriólogos y de ginecólogos del campo de la reproducción. Como decía el doctor Guamán, vamos camino a lo no invasivo. Hemos pasado una fase en la cual las técnicas eran invasivas por necesidad, no teníamos otra opción, pero a medida que avanza la ciencia, a medida que avanza el conocimiento, tenemos que intentar ser lo menos agresivos posible con los embriones que realmente son los que nos van a dar las alegrías y los embarazos que tanto buscamos y deseamos. Como comentaba el doctor Guamán, desde hace prácticamente 6 7 años ha empezado a aparecer publicaciones en las cuales se hacía referencia a que existía DNA, a que existía ADN en el medio de cultivo. Hasta ese momento se había detectado, pero tampoco sabíamos realmente de dónde provenía, cuál era la función y tampoco nos iba a ayudar a conocer nada más de los embriones. Al final, con esta técnica no invasiva, lo que vamos a conseguir es un biomarcador muy potente, un biomarcador que nos va a dar información acerca del estado eh, de euploidía o de aneuploidía del embrión. A lo largo de los últimos años han aparecido muchos biomarcadores con éxito, con no tanto éxito, metabolómica, proteómica. Mi primer tema de tesis fue de metabolómica y realmente tuvimos que abandonarlo porque no vimos nada concluyente ni nada que podía ayudarnos. Pero al final, también con la aparición de la técnica de análisis genético del NGS, hemos podido averiguar cómo el embrión segrega ADN al medio de cultivo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos surge es ¿de dónde viene ese ADN? Es una pregunta muy normal, porque somos científicos, y es una pregunta que nos hacen muchas veces. La respuesta es que no lo sabemos. Todavía no sabemos exactamente de dónde viene, porque no entendemos el mecanismo. Lo que sí que sabemos es que está en el medio de cultivo. Está en un medio de cultivo en el cual sabemos que a partir de día 4 hasta día 6 va a empezar el embrión a segregarse ADN. ¿Qué medio encontramos en un medio de cultivo? Pues encontramos básicamente dos tipos de medio. Uno proveniente de la contaminación, que después hablaremos de ella, contaminación procedente tanto de células de granulosa, que es contaminación materna, contaminación proveniente del manipulador, o sea, nosotros. eh, Hasta este momento nunca nos habíamos dado cuenta que podíamos estar contaminando los medios, pero realmente, además, la costumbre en muchos laboratorios es trabajar sin guantes. Eh, Nosotros con nuestras células propias estamos contaminando ese medio de cultivo, que al final va a ir en detrimento para una técnica como es la técnica no invasiva. Y además hay otro tipo de células, como pueden ser espermatozoides, etcétera, etcétera. Este tipo de ADN está en el medio de cultivo, pero también va a estar el ADN que nos interesa, es el ADN que segrega el embrión. ¿De dónde viene, de qué mecanismos eh, actúan para segregar ese ADN? Pues se ha especulado, se ha hablado de mecanismos de apoptosis, células que entran en apoptosis y lanzan su ADN al medio de cultivo.
Otra opción otra hipótesis sería lo que se llama el reajuste genético o cromosómico. Células aneuploides reajustan su ADN. Al final, nos hemos tenido que ir al experimento. Este experimento es el que comentaba el doctor Guamán. Es un experimento que se publicó en 2020, en el cual primero averiguamos concordancias. ¿Qué llamamos concordancia? Concordancia significa que lo que existe, que lo que hay, el ADN que hay en el medio de cultivo, sea parecido o no parecido a el ADN del embrión. ¿De acuerdo? En estos estudios, esto es un multicéntrico, diferentes centros se dedicaron a comparar ese medio de cultivo con biopsias embrionarias, vieron que la concordancia estaba alrededor de 75, 77, 81, 86, iba variando, iba fluctuando. Dentro de este mismo experimento, lo que hicimos también es, utilizando blastocistos donados a investigación en el laboratorio de Boston IVF, realizamos biopsias de diferentes partes del embrión, del blastocisto, y comparamos esas partes, esa concordancia, con el medio de cultivo. Por ejemplo, 81 blastocistos, de los cuales 64 fueron informativos. Encontramos concordancia entre el medio de cultivo, SBM significa Spent Blastocyst Media, o sea, el medio que utiliza el embrión, y el trofoctodermo. Encontramos un 87,5% de concordancia. Si comparamos el medio de cultivo con la masa celular interna, como os comentaba anteriormente, hicimos las biopsias no viables para el embrión. Realmente hacíamos el aislamiento de la masa celular interna y después se la separábamos del trofoctodermo. Entonces, después al secuenciar, adivinábamos cuál era el contenido cromosómico de cada parte. Si comparamos el medio de cultivo con la masa celular interna, la concordancia era el 84,4. Si comparamos trofoctodermo y masa celular interna, que eso os tiene que sonar porque realmente es el PGTA, la concordancia era el 87,5%. ¿De acuerdo? ¿Qué observamos? Que la concordancia más o menos es la misma. O sea, la información en todas estas partes troceadas del embrión es muy parecida a la que encontramos en el medio de cultivo. Claro, eso es un gran éxito porque lo que nos está diciendo es un biomarcador, pero además es un muy buen biomarcador porque nos da una información muy fiable o muy real de lo que realmente es el embrión. Antes de continuar, voy a diferenciar entre lo que es el biomarcador de no invasivo, en el cual nos va a dar una probabilidad de euploidía, o sea, nos va a decir cuánto probable es euploide el embrión, porque no estamos analizando el embrión, o sea, no estamos biopsiando el embrión, y es un poco diferente a lo que obtenemos en un PGTA. En un PGTA sí que nos va a decir el embrión es euploide o es aneuploide. Si es aneuploide, ¿qué aneuploidías tiene? ¿De acuerdo? O es mosaico, también puede pasar. Entonces, tenemos un biomarcador muy potente que nos va a ayudar a saber cómo es el embrión a nivel de euploidía. Pasaron los años y continuaron haciendo biopsias en la clínica Boston IVF. Y esto es una comunicación que se presentó en la ESRE y aumentando muchísimo más el número de biopsias, vimos que las concordancias continuaban siendo muy parecidas, pero que además cada vez eran más concordantes. Trofoctodermo y medio, 89,1. Masa celular interna y medio, 87. Masa celular interna y trofoctodermo, 90%. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que la información más o menos es la misma, por tanto, tenemos una herramienta muy potente, muy buena. Seguimos con el origen. Habíamos hablado de contaminación y los mecanismos que se habían facilitado era que podría ser producto de la apoptosis o producto de ese hipotético reajuste cromosómico. El DNA obtenido en los medios de cultivo, la longitud es bastante inferior al DNA normal de una apoptosis, con lo cual podemos descartar
las células o sea, el origen apoptótico de ese DNA. Si miramos este hipotético reajuste cromosómico, podemos entender que las células aneuploides, que tienen diferente número de cromosomas, dieran tamaños diferentes a las euploides. Pero esto tampoco sucedía. Por tanto, el origen todavía tampoco lo sabemos. O sea, el origen sí que sabemos que está o en la masa o en el trofo y que es muy parecido al medio de cultivo. El mecanismo es el que no conocemos, ¿vale? Si no tenemos el mecanismo, es difícil saber el origen exacto. Lo que sí que sabemos es que no hay diferencias de tamaño entre euploides y aneuploides y que eso significa que los dos tipos de embriones segregan al medio de cultivo la misma cantidad de ADN. Además, también se vio que no había diferencias entre eh, blastocistos femeninos y blastocistos masculinos. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente paso. Si no podemos adivinar de dónde viene, vamos a ver si lo vemos. Y esto es lo que recientemente se ha intentado conseguir. Esto es un trabajo con la doctora Ana Domingo y en el laboratorio de Nicolás Platza en Estados Unidos, en el cual han intentado a través del live imaging, que significa imagen en vivo con blastocistos teñidos, intentar ver si el DNA, si el ADN, digo DNA, es ADN, si el ADN en algún momento se escapa del núcleo. Si lo viéramos, sabríamos que viene del núcleo y sabríamos cuál es el mecanismo. Entonces, a través de imágenes se ha propuesto un mecanismo. Este mecanismo es el que podéis observar. Eh, la zona azul corresponde a núcleo y este pequeño circulito que veis hacia las 11 podría ser una cantidad de ADN que está siendo extruida del núcleo y que podría acabar en el medio de cultivo. Es una hipótesis, es una explicación que podría ser válida, pero tampoco tenemos totalmente las certezas de que sea esto, ¿de acuerdo? La verdad es que este tipo de imágenes son muy bonitas, visualmente son espectaculares y os recomiendo si podéis buscar. Este artículo se ha publicado en Cell hace muy poquito, en el 2023, y las imágenes son preciosas y explican mm, muchos mecanismos, muchas cosas que igual no tienen nada que ver en la reproducción que vemos en los libros y que después cuando lo ves en una imagen real, bueno, real, está teñida en condiciones de laboratorios, es muy espectacular y muy bonito de ver. Por tanto, no sabemos de dónde viene, no sabemos el mecanismo, sabemos que viene del embrión, sabemos que ese DNA, que ese ADN es muy parecido entre la masa, entre el trofo y el que aparece en el cultivo. Vamos a pasar a hablar de las ventajas de la técnica no invasiva. Eh, la mayor ventaja, bajo mi punto de vista, es que es muy sencilla de aplicar. Realmente el protocolo es una serie de cambios en la forma de cultivar y cambios en la forma de lavar los embriones, evitando la contaminación, que nos va a facilitar que tengamos una cantidad de ADN adecuada y una cantidad de ADN que venga del embrión, que no sea ni nuestra porque lo hemos contaminado, ni que sea proveniente de las células del cúmulo de la madre. ¿Qué nos va, qué nos va a dar la técnica no invasiva? Nos va a dar información, ¿de acuerdo? La historia de la reproducción asistida desde el inicio ha sido intentar obtener la mayor información posible de un embrión para intentar acertar lo mejor que podamos a la hora de transferir y, como dice el doctor Guamán, tener un niño nacido vivo en casa y sano, ¿de acuerdo? Además, amplía el acceso a análisis genéticos de embriones que en muchos casos no se pueden analizar, en muchos países no se puede biopsiar. Entonces, realmente lo que vamos a utilizar no es el embrión, vamos a utilizar una forma indirecta que es el medio de cultivo y se puede realizar en cualquier laboratorio. El entrenamiento nosotros lo ofrecemos
en Genomics, es un entrenamiento muy sencillo, es explicar el protocolo y que la gente lo siga. El protocolo es muy sencillo, pero se debe de seguir a rajatabla. Se puede utilizar en cualquier tipo de medio de cultivo, en cualquier tipo de incubador y se puede aplicar en cualquier tipo de inseminación, ya sea por FIP o por ICSI. ¿De acuerdo? En resumidas cuentas, es una técnica muy sencilla. No necesitas aprender a biopsiar, que biopsiar es una técnica difícil, con una curva de aprendizaje bastante complicada, porque estás trabajando en una cosa muy frágil y puedes tener accidentes. Con el no invasivo no hay accidentes. El no invasivo, realmente lo que vamos a utilizar es una parte que no forma parte del embrión. ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba anteriormente, lo primero que hicimos es buscar concordancias. La concordancia es el sentido de todo esto. Si no tenemos concordancia, realmente esto no sirve para nada. Y nosotros lo estamos ofreciendo o lo estamos divulgando porque realmente hay unas concordancias muy altas. No siempre han sido así, lo vamos a ver ahora en las publicaciones, pero las concordancias que obtenemos, esto, si estáis familiarizados con el análisis genético, estos son los perfiles obtenidos por NGS. En la parte de arriba está la biopsia de trofoctodermo y en la parte de abajo está el medio de cultivo. Como podéis ver, es muy sencillo de diagnosticar. Se ve perfectamente que en este caso es un embrión euploide y de sexo masculino. En la parte de abajo tenéis otro embrión con biopsia de trofoctodermo y que tiene una anomalía en el cromosoma 16 y abajo en el medio de cultivo aparece la misma neuploidía. ¿De acuerdo? Este tipo de comparaciones, biopsia y medio de cultivo, en la clínica no tienen sentido porque cuando empiezas a trabajar con el no invasivo, eh, directamente analizas el medio de cultivo. Este tipo de comparaciones las utilizamos en las validaciones. Antes de empezar cualquier, eh, cualquier clínica, antes de empezar con el no invasivo, debe estar validada. Esto significa que debe tener medios de cultivo informativos, medios de cultivo no contaminados y con una concordancia de al menos un 80%. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar clínicamente, nosotros nos aseguramos de que la clínica trabaja bien. Esto para nosotros es importante. Y además, la clínica tiene que saber que trabajando con el protocolo Embrace no va a tener ningún problema a la hora de cultivar los embriones. También puede haber discordancia. En este caso, por ejemplo, la, perdón, en el caso de la biopsia tenemos un año por día para el cromosoma -16, pero el medio de cultivo sale normal. ¿De acuerdo? ¿Qué puede estar pasando aquí? Lo más probable es que sea una contaminación. La contaminación del manipulador, que puede estar haciendo que el medio de cultivo, al estar contaminado, salga normal. Porque los que manejan los medios de cultivo, los que trabajamos en el laboratorio, somos más o menos normales a nivel cromosómico. En este tipo de casos tendremos la ayuda de un control negativo, que en el protocolo está detallado cómo debe ser ese control negativo, que nos informará de que haya contaminaciones. Otra explicación podría ser el mosaicismo. ¿De acuerdo? El mosaicismo en un medio de cultivo no tiene mucho sentido, porque realmente tú estás analizando el global del embrión, mientras que en una biopsia el mosaicismo es un porcentaje de células con una carga cromosómica diferente. De todas maneras, estamos caminando también hacia poder detectar a través del sistema no invasivo, el método no invasivo, posibles mosaicismos en los embriones. Nos voy a la parte de abajo. La biopsia de trofoctodermo, como podéis observar, es normal, es euploide, en este caso es masculino, pero el medio de cultivo tiene una anomalía, tiene una neuploidía para el cromosoma 10. ¿Qué puede estar pasando? Esto es lo que llamaríamos un falso positivo. Realmente nos está diciendo que hay una anomalía en el medio de cultivo. Podría ser también contaminación, pero sobre todo podría ser una mala calidad del ADN en el medio de cultivo. Como podéis observar, si estáis familiarizados con este tipo de gráficas, a partir del cromosoma 12, 13,
vemos como un perfil muy sinuoso. Esto nos está informando que el ADN no es que no sea de buena calidad, sino que tiene algún tipo de deterioro, posiblemente relacionado con el protocolo o en el transporte de la muestra. ¿De acuerdo? Normalmente tenemos concordancias y por eso estamos aplicando el no invasivo de forma clínica. Como os comentaba antes, el no invasivo forma parte de una voluntad de conocer, de tener información. Han habido otros tipos de biomarcadores con mayor o peor éxito. El no invasivo, podemos decir que no empezó muy bien, pero la gente tuvo fe y a veces en ciencia hay que tener fe. Aquí podéis ver desde el primer trabajo que se presentó a la comunidad sobre técnica no invasiva, por Shamonkey en el 2016, tenía una informatividad que estaba bastante bien, 96,5, pero una concordancia bastante mala, 33,3. En nuestro trabajo primero, que fue el que realizó María Vera, la concordancia está bastante bien, perdón, la informatividad está bastante bien, un 91% eran informativos, pero la concordancia era bastante baja. Otros, como Juan, sí que obtenían una mayor concordancia, otros tenían menor informatividad. Al final vimos que había mucha variabilidad en los resultados. También esta variabilidad, la causa podría estar en cómo se hicieron los trabajos. Como podéis ver en la parte de la derecha, no os quedéis solo con los porcentajes, sino también cómo se manipulan los embriones. Podéis ver gente que hacía assisted hatching en día 3, gente que estaba analizando la concordancia con la biopsia de corpúsculo polar, eh, y sobre todo, importantísimo, el tiempo en el cultivo, que eso vimos más adelante, que era un factor clave en la informatividad y en la concordancia. ¿De acuerdo? El tiempo fue pasando, poco a poco se fueron afinando más los protocolos y ya empezaron a encontrarse concordancias bastante elevadas y con unas informatividades también bastante elevadas. Os pido que vayáis a nuestro artículo publicado por Carmen Rubio y colaboradores en el 2019, en el cual la concordancia, la informatividad en día 5 era del 81%, pero la informatividad, perdón, en día 6 o día 7 era del 98%. Una informatividad muy cercana al 100%. Lo mismo para la concordancia. La concordancia en día 5 era 63%, pero en la concordancia en día 6, día 7, el día 7 no es un día muy útil, pero siempre lo hemos dejado abierto a que si algún embrión en día 6 no estaba del todo bien desarrollados, podríamos darle la oportunidad de dejar al día 7, pero el día 7 realmente es minoritario. Las concordancias llegaban al 84%. Entonces, ya vimos cómo el tiempo de desarrollo, el tiempo que está el embrión en la placa de cultivo, era clave para aumentar la informatividad y para aumentar la concordancia. Por tanto, era muy importante a la hora de darle fuerza a la técnica no invasiva para análisis de las euploidías, de las euploidías a aneuploidías. ¿De acuerdo? Los trabajos anteriores eran comparando biopsia, trofoctodermo y medio de cultivo, y lo mismo pasaba para cuando se analizaba el blasto completo y medio de cultivo. A medida que iba pasando el tiempo, los protocolos han ido mejorando y estamos ya encontrando informatividad de 100%. Por ejemplo, los últimos artículos de Sonehara, sí, 100% y concordancias bastante altas. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que el protocolo es clave. El protocolo es clave para, digamos, que exprimir al máximo la técnica. ¿Qué aspectos son relevantes en la metodología, en la aplicación de la técnica no invasiva? Pues, como os comentaba, esto se publicó en el 2019. El día 5 o el día 6 es clave. Si analizamos el medio de cultivo en día 5, tenemos informatividad del 81% y una concordancia bastante baja, 63%. Si lo analizamos en día 6,
informatividad del 100% y concordancia del 84%. Por tanto, obligatorio llegar hasta el día 6. No sabemos en un futuro, en día 5, podremos aplicar la técnica. Os aseguro que estamos trabajando en ello. Igual que estamos trabajando en averiguar el mecanismo, estamos trabajando en intentar que la técnica sea más flexible, o sea, que el protocolo sea más flexible. Pero hoy en día es obligatorio llegar hasta el día 6 de desarrollo para tener suficiente cantidad de ADN para que nos dé información y además que esta información sea fiable, que sea concordante. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver, por ejemplo, eh, estas son cosas que nos pasan muy a menudo cuando hacemos las validaciones, que algunas clínicas nos mienten. Nos mienten y las pillamos. En vez de recoger los medios en día 6, lo recogen en día 5. ¿Qué sucede? Que la biopsia está perfecta, maravillosa, podéis ver un perfil muy bonito, pero el medio de cultivo, como podéis observar, sobre todo al final, los cromosomas finales, el perfil es muy sinuoso. Nos reunimos con las clínicas, preguntamos qué ha pasado y realmente salen las pequeñas trampas. Pero bueno, no son trampas. Al final todos intentan trabajar de la mejor manera, pero hay una serie de detallitos que sí que intentamos que las clínicas cumplan porque pequeños cambios en el protocolo pueden afectar relativamente bastante al resultado final. Vale, entonces, ¿cuándo aspiramos el medio? ¿Cuándo recolectamos el medio? Es muy importante. Por supuesto, estamos hablando de cultivo blastocisto, ¿de acuerdo? Día 6, mínimo, día 6 o día 7. Otro aspecto importante, eh, tiene que ser un blastocisto. No nos va a servir que esté un día 6, pero que tenga un aspecto de mórula, o que tenga un aspecto de día 3 o de día 2 con blastómeras. Necesitamos que llegue el día 6 y necesitamos que sea un blastocisto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No lo sabemos todavía, pero solo entre día 4 y día 6 es cuando el embrión lanza al medio la cantidad de ADN necesaria para poder analizar. ¿De acuerdo? Esto ha tenido un poquito de controversia porque muchas clínicas no están acostumbradas a trabajar en día 6. Lo que decimos siempre a las clínicas es, si un embrión es bueno en día 5, va a ser bueno en día 6. Podemos perder un poco el miedo al bloqueo, ya tengo el blasto, lo voy a vitrificar rápidamente, no sea que se bloquee. La gente que hace biopsia trofoctodermo, eh, mucha gente, muchas clínicas prefieren el día 6 para biopsiar. Día 6 tenemos trofoctodermos más voluminosos, trofoctodermos con muchas células, que nos va a ofrecer suficientes células como para hacer una biopsia en condiciones y reducir la probabilidad digamos, tener más conocimiento sobre el mosaicismo. Porque al tener más células, podemos saber mucho mejor si el mosaicismo es bajo, alto, etcétera, etcétera, o no hay mosaicismo. Entonces, varios estudios han mostrado que blastocistos vitrificados en día 6 después de un PGTA o blastocistos vitrificados en día 5 después de un PGTA y que sean euploides, las tasas de embarazo son similares. Estudios pilotos que estamos llevando a cabo ahora mismo eh, ah, dicen que las tasas de embarazo para ciclos procedentes del no invasivo, de método no invasivo en día 6 comparados con casos de PGTA con biopsia en día 5 o en día 6, los resultados clínicos son muy similares, como podéis ver en la columna de la derecha. Estas son publicaciones de Ocali y del doctor Franco. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario llegar a día 6 y también hay que perder el medio a llegar a día 6. ¿Es necesario hacer una manipulación extra del embrión? No, no es necesaria. Como habíamos visto en los trabajos anteriores, en esta tabla larga de artículos, había gente que pensaba, es lógico, si yo agujereo la zona, voy a facilitar que el ADN salga de la zona. Con lo cual tendré más medio, o sea, más ADN en el medio, mayor informatividad y mayor concordancia. Pues no, hemos visto que eso da absolutamente igual. Por tanto,
una información que sí que se puede sacar de todo esto es que la zona pelúcida es permeable al ADN. El ADN pasa por la zona y llega hasta el medio de cultivo. La única manipulación que hemos visto que puede mejorar en la informatividad y concordancia es la vitrificación. ¿De acuerdo? Desde hace unos cuantos años empezamos a indagar en este campo. No sabemos por qué, pero en los embriones que están vitrificados, cuando se desvitrifican, perdón, lanzan grandes cantidades de ADN, con lo cual nos va a dar mucha informatividad y mucha concordancia. Y esto se publicó en una presentación oral. Esto fue en el PhDs del 2022, en la cual vimos que las concordancias para embriones desvitrificados en día 5 o en día 6 tenían más del 90% de concordancia y con una informatividad muy, muy alta. Por tanto, hicimos un nuevo protocolo. Ya tenemos un protocolo para fresco, en el cual se cultivan los embriones desde día 0 hasta día 6 de desarrollo, y un protocolo para vitrificados. En este protocolo de vitrificados, o de congelados, aunque decir congelado no es del todo correcto, pero bueno, todo el mundo habla de congelados. En el protocolo de congelados podemos, a partir de embriones vitrificados en día 5 o día 6, independientemente del origen, nos da igual que sea FIP, que sea ICSI, nos da igual que sea un PGTA, nos da igual que sea de un ciclo convencional en el cual la paciente ha almacenado embriones y los tiene ahí parados, o igual se ha hecho una transferencia, dos transferencias, tres transferencias, no se queda embarazada, pero todavía le quedan embriones. A estos embriones podemos aplicarles la técnica no invasiva para averiguar cuál es la probabilidad de euploidía. Como comentaba antes, con la técnica no invasiva no vamos a tener sí o no a nivel de euploidía. Lo que vamos a tener es una probabilidad de euploidía basada en una concordancia muy elevada. ¿De acuerdo? Es un biomarcador. Entonces, los que vienen los embriones de día 5 los dejamos en cultivo 24 horas, y los embriones de día 6 dejamos en cultivo al menos 6 horas. Recogemos los medios, volvemos a vitrificar los blastos y estos medios los analizamos. Y tenemos resultados muy, muy buenos. Lo que comentaba anteriormente, ¿necesitamos algún equipamiento reactivo en concreto? No, no necesitamos nada. Necesitamos lo que tenemos habitualmente en un laboratorio de fecundación in vitro. Podemos utilizar medios que sean secuenciales o medios only step o only media, o sea, únicos. Podemos utilizarlos en caso de ICSI o de FIP. En estas gráficas de aquí abajo podemos comparar diferentes incubadores. La verdad es que no recuerdo cuál incubador es cuál, pero eran todos incubadores convencionales. Como podéis observar, la concordancia no va a variar en función de la marca del incubador, el diseño del incubador. Aquí en la derecha, lo mismo. En este caso, se compararon los medios de cultivo. Va a dar igual que sea Vitrolife, que sea Global, que sea Fuji, que sea la marca que estéis usando. ¿De acuerdo? La concordancia no va a cambiar en función del medio de cultivo. ¿De acuerdo? Si comparamos incubadores convencionales con timelapse, tampoco hay una variación eh, representativa de la concordancia. Parece que el timelapse sea un poquito más concordante, pero no es del todo significativo. De hecho, si podéis ver, la N de convencional es 378 y la N de timelapse es 82. ¿Vale? Son dos ramas que están bastante desequilibradas. Pero lo que sí que sabemos es que la concordancia no está afectada. ¿De acuerdo? Como os comentaba antes, el ADN que puede haber en un medio de cultivo viene del embrión. Mecanismo no sabemos, origen de alguna de las partes del embrión, pero también puede venir de otros orígenes que podemos ser nosotros o puede ser las células de la granulosa. ¿De acuerdo?
podemos decir que este es el gran enemigo de la técnica no invasiva. Entonces, contra un gran enemigo necesitamos un gran aliado, que es trabajar bien en el laboratorio, manipular cuidadosamente las muestras. No es trabajar de forma radical, no es trabajar en una zona, en una habitación blanca, es simplemente tener cuidado a la hora de trabajar con todas aquellas placas que están en contacto con un embrión de Embray, de no invasivo, ¿de acuerdo? Entonces, importante, para protegernos nosotros, para evitar contaminarlas, muy sencillo. Usaremos gorro, usaremos mascarilla, usaríamos la bata de esta desechable de quirófano y guantes. Los usaremos siempre que trabajemos con embriones para técnica no invasiva y previamente cuando preparamos la placa. Además, la zona de trabajo la tenemos que limpiar más a conciencia de lo que hacemos habitualmente. Simplemente con el producto que utilicéis, te limpia todas las superficies de la cabina, de la cabina de trabajo, de la estación de trabajo, la lupa, micropipetas, todo lo que vayamos a utilizar, intentar limpiarlo. Al final es minimizar la probabilidad de contaminación. Sabemos que cultivamos en aceite. El aceite es un protector, evita evaporación y evita contaminación. Entonces es trabajar con ese tipo de cuidados. La contaminación de origen materno es otro gran enemigo. ¿Qué podemos hacer? Siguiendo el protocolo de no invasivo, lo que vamos a conseguir es eliminar completamente las células del cumulus. Decumulamos y lavamos. Los lavados se hacen en día 0 o en día 1, que son lavados especiales, que es pasar los ovocitos por varias gotas el protocolo. Si alguien tiene interés, os lo puedo facilitar. Pasar por varias gotas de medio de cultivo y cuando el embrión llega a día 4, volver a lavar el embrión. Lavamos tantas veces que al final eliminamos todo lo que sea células y además eliminamos cualquier resto de ADN procedente de esas células. Y al final lo que vamos a tener en el medio de cultivo es el ADN del embrión, que es lo que queremos, ¿de acuerdo? Y en día 6 lo que haríamos sería aspirar al medio de cultivo con el cuidado de no coger aceite, porque el aceite lo que nos puede perjudicar es a la hora de realizar las amplificaciones y secuenciaciones. Aquí podéis ver contaminaciones típicas que podemos encontrar. Bueno, típicas. La verdad es que contaminación por corpúsculo polar no es muy habitual. Puede haber contaminación por el corpúsculo polar, porque el corpúsculo polar acaba siendo de un contenido cromosómico diferente al embrión y el corpúsculo la mayoría de veces se desintegra, sobre todo en caso de vitrificación, de ovocitos vitrificados. Pero la cantidad de ADN es muy baja en comparación con el ADN que va a lanzar el embrión al medio de cultivo. Lo que sí que es perjudicial es la contaminación por células del cúmulo materna, que es muy habitual tener los cromosomas sexuales femeninos y una euploidía artificial, pero bueno, esto lo podemos detectar también en los perfiles, o la contaminación externa, que es nuestra contaminación aportada por nosotros mismos, que la podemos averiguar, la podemos discriminar gracias a los controles negativos que utilizamos en el procedimiento. ¿Cómo se ha de analizar la muestra? Bueno, esta diapositiva más que nada es para informar que utilizamos el Whole Genome Amplification, que es un protocolo bastante extendido, y el NGS, que es la técnica mayoritaria a la hora de analizar aneuploidías. Lo que sí que es interesante de esta diapositiva es decir que tenemos un algoritmo propio. Es un algoritmo propio adaptado. Es un algoritmo propio adaptado a los parámetros del diagnóstico de cada laboratorio. ¿Cómo hemos hecho este algoritmo? Yo no soy matemático, no sé cómo lo han hecho, pero sé la base. Para hacer el algoritmo han comparado medios de cultivo con miles de biopsias que tenemos analizadas en Igenomics. Y a través de esta comparación hemos desarrollado este algoritmo que nos va a dar una información mucho más certera y fiable de que lo que tenemos en el medio de cultivo
se parece a algunos de los embriones que se han analizado, que son miles, incluso decenas de miles. Por tanto, este algoritmo es muy, muy potente. Además, es un algoritmo que con inteligencia artificial, con Machine Learning, se va alimentando cada vez más. Es un algoritmo muy potente y os puedo decir que en el departamento de desarrollo y de investigación de Genomics, donde yo trabajo, igual un 50%, 60% son bioinformáticos. Es increíble cómo todo el tema de inteligencia artificial y algoritmos ha crecido de una manera exponencial y lo que nos está ayudando a obtener cada vez mejores herramientas para diagnosticar. Lo que comentaba la validación. La validación eh, significa que sabemos que el laboratorio trabaja bien y también significa que el laboratorio sabe qué tiene entre manos, cómo va a ser el embrace. Eh, Tienen que saber a grandes rasgos que tienen que llegar al día 6 como mínimo. Tienen que saber que tienen que aplicar un protocolo un poco diferente de cultivo y que los volúmenes de la gota de cultivo, por ejemplo, entre día 4 y día 6 el volumen de la gota es de 10 microlitros. Esto es un detalle que tienen que conocer para cuando empiecen, no les pille desprevenidos. Saben que hay algún tipo de variaciones que tienen que conocer y estar acostumbrados a trabajar así. Entonces, antes de empezar, se pide una validación, que es muy sencilla de pasar porque el protocolo es muy sencillo, pero es necesario saber que los laboratorios cumplen el protocolo. Esto para nosotros es básico, porque si no lo cumplen, nos volvemos locos nosotros y ellos se están engañando con los resultados. Afortunadamente tenemos técnicas para ir detectando este tipo de cosas y, a ver, tampoco es un examen. Nosotros no examinamos a los laboratorios que trabajan muy bien. Lo que tenemos que pretender y procurar es que el tema del no invasivo se haga bien para que el diagnóstico sea lo más próximo posible a lo que sea al 100%. Y también es importante lo que os comentaba antes, qué tipo de información necesitan tener o qué tipo de información van a transmitir al paciente. Esto es clave. En muchas ocasiones la técnica no invasiva no se está aplicando porque no saben realmente el beneficio que le puede aportar al paciente o no saben explicarlo. Lo que hay que tener muy claro es lo que he comentado al principio. Esto no es un PGTA. De hecho, la indicación debería ser diferente. Una paciente 42 años no tiene mucho sentido hacerle un test no invasivo. Más bien sería más interesante hacerle un PGTA con una biopsia, porque sabes que es sí, sí o no, independientemente de mosaicismos, independientemente de la fiabilidad de esa biopsia a nivel de porcentaje. El no invasivo es una técnica orientada a priorizar. Priorizar basado en un biomarcador muy potente. ¿De acuerdo? Lo que nos va a dar es un orden de transferencia. Hay clínicas que quieren un informe de no invasivo en la cual solo tenga un orden de transferencia, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay otras clínicas que lo que quieren saber es el orden de transferencia y quieren saber cada embrión en la probabilidad de eucloidía que tiene. Y hay clínicas que quieren saberlo todo. Yo soy partidario de tener toda la información y en base a ella actuar. Pero bueno, también hay que ponerse en la piel de quien informa, porque a veces demasiada información puede ser lío o puede ser una confusión para el paciente, incluso para el ginecólogo. El informe extendido sería priorización, probabilidad de eucloidía de cada embrión y las anomalías que encontramos en cada uno de los embriones, ¿de acuerdo? Vale, lo que comentaba de la validación. La validación es fundamental, como mínimo para pasar para aplicación del no invasivo, pedimos un 80% de concordancia. Aquí en esta gráfica, que tiene muchas barras, cada barra es eh, un centro que está validado. Podéis ver desde 80, que es la nota mínima es como un aprobado, hasta un 100%, que es un 10. ¿Por qué existe esta variabilidad? Esta variabilidad existe como causa de la forma de trabajar. ¿De acuerdo?
También nos hemos dado cuenta que las clínicas empiezan siguiendo el protocolo muy fácilmente, lo hacen todo muy bien, se validan, pero después baja la calidad de las muestras que nos envían. ¿Por qué? Pues porque se confían, ven que el protocolo no es difícil, creen que hay una serie de cosas que son detalles, pero que no siguen. Entonces, el resultado de todo esto nos dice que según cómo se trabaje, según si se sigue o no se sigue el protocolo, vamos a tener una concordancia mayor o menor, ¿vale? Esto es clave para la técnica no invasiva. Y estos datos son de aquí de España, de un total de 3.200 medios analizados con más de 1.100 pacientes. Es un poco la distribución de las pacientes, del tipo de indicación de las pacientes para aplicar el Embrace. Desde edad materna avanzada, fallo de implantación, aborto a repetición, factor femenino, perdón, factor masculino, aneuploidías previas en los abortos o donación de ovocitos, ¿de acuerdo? Como os comentaba antes, muchas clínicas sí que están utilizando el Embrace, el no invasivo, para pacientes de edad materna avanzada. Al final es una herramienta más, yo creo que se puede ofrecer con una edad materna avanzada, siempre y cuando se explique cuál va a ser el resultado del método no invasivo. Um, También hay países, como puede ser de nuestro entorno, puede ser Alemania, puede ser Polonia, en las cuales no está, o sea, la biopsia está muy reducida. El PGTA es casi prohibitivo, no se puede hacer por ley. Entonces, la técnica no invasiva es el único camino, que sí que lo están aplicando como si fuera un diagnóstico genético tipo PGTA. Al final, es saber la técnica que nos puede ofrecer de bueno, que son muchas cosas, y saberlo transmitir a los pacientes. Y también que los laboratorios tengan claro para qué sirve la técnica no invasiva. Otra cosa importante, la técnica no invasiva nos va a dar información de aneuploidías, de embriones, ¿de acuerdo? No se puede aplicar para anomalías estructurales ni para anomalías de tipo monogénico. Anomalías estructurales, PGTSR, es un tema de tamaños de ADN y para PGTM, para monogénicas, no estoy muy puesto en eso, pero parece que el dropout de los alelos puede hacer imposible que en el medio de cultivo tengamos algún tipo de señal que nos ayude a diagnosticar. También estamos trabajando en ello, estamos intentando que la técnica no invasiva sea mucho más amplia. Pero bueno, eh, por ahora estamos muy contentos porque estamos viendo muy buenos resultados y paso a paso iremos ampliando mucho más la aplicación de la técnica. Entonces, a modo de conclusión, la técnica no invasiva, lo que vamos a analizar es el ADN que el embrión va a segregar al medio de cultivo. Es una técnica que es un biomarcador que nos va a dar una información muy potente basada en la alta concordancia entre el ADN que vamos a encontrar en el medio de cultivo y cómo es el embrión, tanto si pensamos en trofoctodermo como masa celular interna. La técnica no invasiva nos va a ayudar a priorizar, nos va a dar un orden de transferencia basado en esa probabilidad de que el embrión sea euploide. Y a futuro queremos saber más. Cuanto mejor conozcamos los mecanismos por los cuales el embrión lanza ADN genómico proveniente del núcleo, más herramientas tendremos para mejorar la técnica. ¿De acuerdo? Mejorar la técnica podría ser, por ejemplo, en vez de hacerlo en día 6, en día 5 o cosas por este estilo, o aumentar la concordancia. Estamos ya en ello también a nivel de investigación, realizando estudios randomizados y estudios de non-selection. Eh, y también intentamos que realmente a nivel
de recursos, la técnica no invasiva no sea cara, o sea, que sea una técnica que se puede aplicar de rutina. Ya sabemos que no hace falta una habilidad especial como puede ser en la biopsia y el tubing, y además no hace falta tener un láser para obtener esta información, que el láser es una de las herramientas más caras del laboratorio. Y hasta aquí es mi presentación. Daros las gracias por vuestro tiempo. Este es el equipo. Como os comentaba, mucha gente bioinformáticos. Los tiempos están cambiando. Los embriólogos tenemos que eh, adaptarnos a estos nuevos cambios y aprender. Aprender mucho de la bioinformática, de las herramientas que nos va a dar a futuro, porque al final lo que vamos a tener es mucha información y la mejor manera de ordenar y de sacar conclusiones es aplicación de las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial y demás técnicas de información para analizar lo que nos van a dar los embriones, porque al final ellos nos dan cosas, lo que tenemos que es entender qué son esas cosas y entender cómo las podemos utilizar para mejorar tasas de embarazo, para mejorar niños vivos en casa y también para que nos permita tener una mejor calidad de vida en el laboratorio. Poco a poco vamos moviéndonos a una menor manipulación de todo, todo se está sistematizando y al final también esto va a redundar en la calidad de vida de los embriólogos. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. Si tenéis preguntas, estaré encantado de contestarlas. Gracias. De verdad que nos ha agradado muchísimo su charla. Pues cada vez tenemos que trabajar más de la mano los ginecólogos, los que hacemos reproducción, con las personas que trabajan en el laboratorio de fertilización in vitro en biología y que realizan este tipo de exámenes. En este momento vamos a proceder a tener nuevamente el cuestionario y a dar un tiempo para que se hagan las respuestas correspondientes, y luego de lo cual ya procedemos a abrir el foro con la participación del doctor Arias y el doctor Paul Gagliasadí. Tengan la gentileza de responder las preguntas. Ya. ¿Podemos proceder a terminar la encuesta? ¿Damos un minuto más? Bien. Tenemos los resultados, naturalmente. Han cambiado con respecto a la evaluación previa y vemos que se han cumplido con los objetivos de aprendizaje.
Muy bien. Vamos a proceder a abrir el foro y vamos a preguntarle al doctor José Arias qué inquietudes tiene para el doctor Castelón. Bueno, ante todo, como ginecólogo y médico que trabaja en el área de fertilidad, estoy inmensamente agradecido con el doctor Damián porque nos ha dado una información muy importante. Realmente el objetivo de los que manejamos el tema de fertilidad es conseguir, como usted bien decía, un bebé vivo, sano en casa, ¿no? Entonces, una de las inquietudes que tenía era, por ejemplo, saber actualmente en su unidad donde reciben, entiendo, medios, reciben para hacer pruebas de diferentes instituciones, qué es lo que está predominando ahorita, si es el tema de hacer biopsia o si en base a este conocimiento que ustedes están difundiendo, si se está utilizando más el estudio no invasivo. Y a la vez saber si se está haciendo como protocolizando que toda paciente que vaya a FIT o ahí sí se está sugiriendo este tipo de tratamiento, igualmente a pacientes que son de Ovodón, o sencillamente se están ubicando en pacientes con ciertos criterios de riesgo, como usted ya lo había comentado antes. Mm, Gracias por la pregunta. Es muy interesante. Realmente, eh, nosotros, en Genomics, nos dedicamos tanto al análisis de PGTA a través de biopsia. Es una técnica muy implantada, eh, que muchísimas clínicas están llevando a cabo con un perfil de paciente muy concreto y la técnica no invasiva estamos introduciéndola poco a poco. Nosotros la verdad es que creo que, a diferencia de otras empresas, nunca hemos dicho que que la técnica no invasiva iba a sustituir el PGTA. O sea, no lo hemos puesto en el mismo saco. Yo creo que hay que ser honesto y decir, bueno, el PGTA te va a dar un sí o un no. Con la técnica no invasiva vas a tener una priorización. Entonces, con este tipo de pedagogía, yo creo que es mucho más sincera. Las clínicas están aceptando mejor que se lleve a cabo este tipo de cambios. Mayoritariamente las clínicas están utilizando el PGTA con biopsia para ciertos pacientes y el no invasivo para otro tipo de pacientes. Es un biomarcador, se explica a la paciente que le va a ayudar a quedarse embarazada mucho antes, que le va a ayudar a seleccionar mejor los embriones y al final es decisión del ginecólogo y de la paciente ver si realmente es adecuado aplicar esta técnica. Por ejemplo, una paciente de ovodonación es una buena candidata. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos embriones y vamos a afinar mucho mejor la transferencia. Una paciente con baja respuesta, que igual tiene edad materna avanzada, y igual tal vez sacamos solo un embrión o dos aceptables, al final vamos a tener una priorización. No vamos a tener una gran herramienta para poder afinar mucho más la transferencia y el embarazo. Quiero decir, realmente tenemos que ofrecer las técnicas en los perfiles concretos de cada paciente o ponerlo en la bandeja y los pacientes que digan, bueno, me hago un PGTA o me hago un Embrace, siempre con toda la información. Al final, lo que no queremos es que las pacientes se sientan engañadas con el Embrace, es que digo Embrace porque el nombre comercial es Embrace, con el no invasivo. Tienen que saber que lo que van a tener es una priorización, van a tener un orden de transferencia. Actualmente, en Igenomics, cada vez hay más muestras de no invasivo. Nosotros a veces estamos un poco desbordados a nivel de informar a clínicas. Las clínicas pasan un protocolo de formación en la cual primero explicamos en una primera reunión qué es el Embrace para que no tengan ningún problema por ejemplo, que digan, no, nosotros no queremos hacer día 6, solo queremos hacer día 5 para ya tengan esa información de base. Y en una segunda reunión explicamos el protocolo. Explicamos el protocolo con todos los detalles
y explicamos cómo es la validación. Y de verdad que tenemos semanas bastante cargadas de este tipo de labores que hacemos con mucho gusto. Pero quiero decir que es una cosa que está incursionando, se está introduciendo muy bien y va aumentando y cada vez esto hace que haya más confianza y cada vez las clínicas se sientan más tranquilas porque además cada vez vamos a tener más resultados clínicos de cómo funciona la técnica. Muchas gracias. Al doctor Guayasamín, ¿qué inquietudes tiene de ese tipo de estudios como genetista? Ok, primero felicitar al doctor Damia por la presentación, una información muy actual en este sentido, ¿no? Y Muchas respecto a una pregunta, aunque es un poco futurista hasta cierto punto, si bien en los últimos 10 años, digámoslo así, ha habido un avance de la tecnología, en su experiencia, ¿en qué tiempo aproximadamente esperaríamos tener ya no solamente estudios para neuploidías, sino como bien lo mencionó, para otros estudios de otras enfermedades de tipo monogénicas? ¿Cuánto tiempo usted estimaría en tener estos tipos de estudios para este tipo de enfermedades? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy difícil. Realmente, realmente no lo sé, no sabría valorar en años. Lo que sí que creo, bajo mi punto de vista, es que se puede acelerar todo con un cambio de tecnología. Ahora estamos aplicando NGS, estamos obteniendo una información con el NGS. Si la tecnología cambiara, si pudiéramos analizar mejor los medios, las muestras, si aparte de los cromosomas pudiéramos analizar más cosas, pues proteómicas, transcriptómicas, tal vez se podría empezar a aplicar en otro tipo de indicaciones como podría ser las monogénicas. En algún momento se va a poder hacer. Yo creo que en algún momento se va a poder hacer. Como hemos visto en el recorrido histórico de los artículos, histórico, pero que ha empezado hace muy poquito, se ha ido mejorando muchísimo, pero creo que hace falta un salto tecnológico para poder empezar a aplicarlo para, por ejemplo, enfermedades monogénicas. También debemos tener en cuenta que enfermedades monogénicas todas no son iguales. Entonces, posiblemente empecemos con algunas sencillas y después podamos ir aumentando a nivel que vamos mejorando las técnicas. Pero creo que está por venir, no sé si pronto o tarde, mejor que sea pronto, cambios tecnológicos para análisis de muestras. Y muchos de estos cambios tecnológicos están basados en el análisis de información ya obtenida. Pero el tiempo no lo sé. No lo sé. Pero lo veremos, lo veremos. Muchas gracias. De parte de las personas que están asistiendo, que se encuentran en la conferencia, les pediría si tienen alguna inquietud para que el doctor pueda proceder a resolverla. Doctor, tenemos varias preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Puede elegir de ahí las más relevantes. Bueno, No las a veo. ver, ¿puedo empezar? Sí, Ya, adelante. tengo un total de 4. ¿Qué requisitos se necesitan para enviar a Igenomix al medio de cultivo para ser analizado? Los requisitos de cada clínica, primero, estar validados. Hay que estar validados y pasar la validación, que como os he comentado es muy sencilla. La formación es telemática, es online. O sea, el training lo damos vía Teams o Zoom. Y luego para enviar los medios de cultivo van exactamente en el mismo transporte, en el mismo tipo de transporte que una muestra de biopsia. Van en frío y es muy estable. La siguiente pregunta, diferencia de costos y tiempo resultados. De costos no sabría contestar. Os animo a que contactéis en el representante de ventas para Ecuador, que si queréis me podéis contactar, yo os lo puedo decir o directamente entráis en la página de Genomics.
Los tiempos de resultados, intentamos que los resultados estén como máximo en 10 días. ¿De acuerdo? Ese es el máximo. Va a variar un poquito la carga que tenga el laboratorio. Sigo con la siguiente. Si la concordancia es tan buena, ¿por qué se insiste en mantener la prueba como un tamizaje que informa la probabilidad de aneuploidía? ¿Cuál sería el nivel de concordancia para considerarla una prueba diagnóstica? Esta pregunta es muy buena. A ver, eh, es algo relacionado con la metodología. Nosotros, con un no invasivo, tenemos un reflejo de cómo es el embrión. No tenemos un trozo de embrión, no tenemos una biopsia. Por tanto, no podemos decir que el embrión es euploide o es aneuploide, basado en la metodología. Pero entiendo que si la concordancia continúa creciendo como ha estado creciendo hasta ahora y llegamos a niveles de concordancia como puede ser una biopsia o cercanos al 100%, yo creo que en un futuro, estoy bastante convencido, va a ser tan diagnóstico como una biopsia. Pero bueno, hay que ser realistas y hay que ir paso a paso. No hay que lanzarse y no hay que venderlo como un PGTA. Realmente es una cosa diferente, pero muy potente que nos va a ayudar a los embarazos. Con relación a las tasas de implantación que nos puede decir, el PGTA no invasivo tiene mejor estadística que el PGTA de biopsia. Os lo he mostrado antes en la presentación. Los últimos estudios de Ocali y de Franco ofrecían tasas de embarazo muy similares al PGTA. Estamos en ello, estamos llevando a cabo estudios muy grandes randomizados, estudios de no selección, y la idea es tener mucha más información para ofrecerla. La verdad es que Igenomics es una empresa que no va a dar ninguna información que no haya averiguado. Entonces, vamos paso a paso y tenemos que tener la certeza de que lo que estamos enseñando realmente es real y realmente es útil para las clínicas y para los pacientes. ¿Por qué el PGTA dice que es el euploide o no y el no invasivo en la orden de transferencia? Ya lo hemos comentado anteriormente. No podemos tener un sí o un no porque no hemos analizado el embrión, un trozo del embrión, una biopsia. Tenemos un reflejo basado en una alta concordancia. ¿De acuerdo? Creo que no tengo ninguna más. Bien. Si no tenemos ninguna otra inquietud, no nos queda más que agradecer el tiempo que nos han brindado y un agradecimiento nuevamente al doctor Damián Castelo por habernos ilustrado con sus brillantes conocimientos y conceptos. De igual manera, vuelvo a agradecer a Medicamenta y a todas las personas que, quitándose quizá horas de sueño, nos están acompañando. Esperamos en una próxima oportunidad poder volver a vernos a través de los foros que tenemos programados para el próximo año. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias al equipo y lo que necesiten. Muchas gracias, doctores. Muy buenas noches con todos. Ha sido un placer poder apoyarles. A nombre de Medicamenta, nuevamente un agradecimiento y que descansen. Gracias. Equipo IKI. Ayudamos a crear vida.